Bueno, bienvenidos nuevamente con otro tema de neuroanatomía. Hoy vamos a ver lo que queda sobre tronco del encéfalo y vamos a hablar un poquito más sobre cerebelo, ¿sí? Ya vimos una introducción a lo que es el encéfalo, y nos quedaría hablar más precisamente sobre tronco del encéfalo y cerebelo. Bien, como vemos acá en la imagen, es una vista rostral donde representa parte del mesencéfalo y el cerebelo con el vermis y los dos hemisferios cerebrales. Bien, acá estamos viendo más que nada lo que es la irrigación del tronco del encéfalo. Bien. Bueno, en cuanto al temario, vamos a hablar sobre la descripción general, tanto del tronco del encéfalo como del cerebelo. Vamos a hablar sobre la configuración externa. Vamos a hablar un poquito sobre la configuración interna y vamos a dar una introducción a los pares craneales, ¿sí? Para que sepan, y esto ya lo vamos a ver igualmente cuando veamos un poquito el video de meninges, pero sepan que las meninges realizan una especie de compartimentos a nivel del encéfalo y más precisamente la dura madre forma lo que es la tienda del cerebelo. Bien, todo lo que está por debajo de la tienda del cerebelo se llama infratentorial y todo lo que está por arriba de la tienda del cerebelo se llama supratentorial, ¿sí? Esto es una nomenclatura que suelen utilizar los médicos para los abordajes, tanto a la fosa posterior, por ejemplo, pero recuerden que todo lo que está por debajo de esta línea negra que está representada acá sería infratentorial y todo lo que está por arriba de la línea negra sería supratentorial, ¿sí? Eso es para que sepan de qué está hablando el libro, si es que hablan de algo supra o infratentorial, ¿bien? Recuerden, la clase de hoy vamos a ver estructuras infratentoriales, es decir, vamos a ver el tronco del encéfalo, que va a estar representado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y el cerebelo, ¿bien? Bueno, tienen que saber que el tronco del encéfalo se va a encontrar formado, como les dije recién, por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Se va a ubicar en la fosa craneal posterior, craneal a los hemisferios cerebrales, por delante del cerebelo, ¿sí? Y como funciones va a servir como conducto para los tractos ascendentes y los tractos descendentes que conectan a la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores del prosencéfalo, ¿sí? Recuerden repasar y ver nuevamente la clase de vías, ¿sí? Tanto las vías motoras como las vías sensitivas van a pasar por el tronco del encéfalo. También van a contener centros reflejos importantes que van a estar asociados al control de la respiración y sistema cardiovascular, y también con el control de la conciencia. Más que nada el control de la respiración estaría a nivel del bulbo raquídeo. Va a contener los núcleos de los pares craneales del tercero al doceavo, y es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos, ¿sí? Recuerden cómo al estar, digamos, en un lugar específico y continuarse de las estructuras encefálicas, van a pasar un montón de estructuras y haces por medio de el tronco del encéfalo, ¿sí? Así que recuerden estas funciones que tienen. Bueno, acá estamos viendo un corte sagital de tronco del encéfalo y se ve parte de lo que es el cerebelo. El tronco del encéfalo, habíamos dicho, estaba formado por el mesencéfalo, está representado acá, la protuberancia, ¿sí? Y el bulbo raquídeo o médula oblongada, también lo pueden encontrar con ese nombre. Acá están en colores, en amarillo el mesencéfalo, en rosa o violeta la protuberancia y en verde el bulbo raquídeo, ¿bien? Y presten atención a esta porción, ¿sí? Que se ve acá que parece como un hueco, ¿bien? Acá está representado lo que es el cuarto ventrículo, ¿sí? Esto lo vamos a indagar más en un video que hablemos sobre la circulación del líquido cefalorraquídeo y vamos a ver cada uno de los circuitos ventriculares, pero sepan que está muy en relación con el tronco del encéfalo y el cerebelo, el cuarto ventrículo, ¿sí?
Es decir, que si hay un problema a esta altura, que no puede pasar bien el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, digamos, va a dar sintomatología referida a, por ejemplo, el cerebelo, ¿sí? El paciente seguramente va a tener problemas de coordinación motora, ¿sí? Va a comenzar con alteraciones en la marcha, y todo referido a alteraciones a nivel cerebeloso, ¿sí? Pero bueno, recuerden que el cuarto ventrículo está en relación con el tronco, el encéfalo y cerebelo, y vamos a ver una parte importante más adelante, que es el piso del cuarto ventrículo, porque estaría en relación con las estructuras que estamos viendo. Bien. Recuerden que aproximadamente el tronco del encéfalo va a medir entre 6 a 7 centímetros en total. El mesencéfalo, que es el primero que vemos acá, mide 2 centímetros de longitud y va a conectar el puente o protuberancia con el cerebelo, ¿sí? Y a este nivel, y se ve acá, va a estar atravesado por este acueducto, que se llama acueducto cerebral o acueducto mesencefálico. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Este acueducto sirve también, va a recorrer el líquido cefalorraquídeo, lo vamos a volver a ver cuando veamos la circulación del líquido cefalorraquídeo, pero ya vayan viendo estas estructuras, ¿sí? Porque, como les dije, en neuroanatomía todo se va complejizando más, entonces por eso tiene que ir desde lo más básico a lo más complejo. Entonces, ya sabemos dónde está ubicado el mesencéfalo, bueno, ahora sabemos que otra estructura que va a atravesar el mesencéfalo se va a llamar acueducto cerebral o acueducto mesencefálico y va a estar ubicado a esta altura, ¿sí? Y va a pasar líquido cefalorraquídeo, ¿bien? El acueducto mesencefálico, ven que se comunica con el cuarto ventrículo, ¿sí? El cuarto ventrículo está a la altura de lo que es la protuberancia aproximadamente. Eh, bien. En este corte sagital, recuerden también las estructuras que ya estuvimos viendo, pero vayan repasando, porque si no, en anatomía uno se olvida, pero ya que ven las estructuras que están ubicadas más arriba de lo que estamos viendo en la clase de hoy, que es el diencéfalo, traten de ubicar las estructuras que se ven del diencéfalo. Acá se está viendo también el cuerpo calloso, bueno, marquen también las partes del cuerpo calloso, todo lo que estuvimos viendo hasta hoy, repásenlo y márquenlo en las estructuras que ven en el video, ¿sí? Les va a servir para repasar y les va a servir para estudiar también. Bien. Bueno, acá estamos viendo una vista anterior del tronco del encéfalo y los hemisferios cerebelosos. Vemos cómo se ve en un preparado la protuberancia, que tiene esta forma como de puente. Ven como que las fibras van en forma horizontal. Y vemos, bueno, cómo se continúa con la médula oblongada o bulbo raquídeo, y el bulbo raquídeo se va a continuar con lo que es la médula espinal. Bien. En cuanto a la descripción general, y bueno, ya más o menos lo vimos, pero en cuanto a la configuración externa, vamos a ver que el tronco del encéfalo vamos a encontrar una vista anterior, una vista posterior y una vista lateral. Ahora estamos con la vista anterior, ¿sí? A esta altura tendríamos lo que sería el mesencéfalo. Acá tendríamos la protuberancia, el bulbo raquídeo, y se continúa con la médula espinal. Bien, del mesencéfalo vemos esa estructura importante, que es el espacio interpeduncular, por donde se ve emerger uno de los pares craneales, ¿sí? Que es el tercer par craneal, se va a emerger de la fosa interpeduncular, que está limitado por estas estructuras que son los pies cerebrales o pedúnculos cerebrales, que ven acá, y hacia la base de la fosa interpeduncular vemos lo que es la sustancia perforada posterior o espacio perforado posterior que está marcado acá.
Bien. Como dijimos, el nervio, el tercer par craneal o nervio oculomotor va a emerger de este surco, más que nada medial al pie peduncular, y va hacia adelante para encontrarse con para encontrarse con la pared lateral del seno cavernoso, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el video de senos de la dura madre. Bien. Bien. Con respecto a la protuberancia y su vista anterior, bueno, acuérdense que la protuberancia va a conectar con el bulbo raquídeo y el cerebelo, también conecta con la parte del mesencéfalo, aproximadamente mide entre 2 centímetros y 2,5 centímetros, y en la porción anterior, como estamos viendo acá, vamos a tener este surco en la línea media, que se llama surco basilar, y es una impronta que va a dejar una arteria importante, que vamos a ver a esta altura, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos irrigación, que es el tronco basilar o arteria basilar. Bien. Otra estructura importante que vamos a ver a los lados de la protuberancia, es esto que está marcado acá, que es el nervio trigémino, bien, que está bien al lateral de la protuberancia. Tenemos un nervio trigémino izquierdo y uno derecho, ¿sí? Y vamos a ver que acá hay un surco que se va a llamar surco bulbo protuberancial. ¿Por qué va a tomar el nombre? Porque está entre el bulbo y la protuberancia. Y por este surco bulbo protuberancial vamos a ver emerger varios de los pares craneales, por ejemplo, el sexto par craneal, el nervio facial y el octavo par craneal, o vestíbulo coclear. Bien, de medial a lateral, entonces acá tenemos el sexto par craneal, el séptimo, ¿sí?, junto con el intermedio, y el octavo par craneal o vestíbulo coclear encontramos de medial a lateral. Bien, y por último, el bulbo raquídeo en la región anterior, vamos a encontrar que, bueno, el bulbo raquídeo o médula oblongada va a conectarse con la médula hacia abajo y hacia arriba con la protuberancia, como estamos viendo acá. Y vamos a ver que el bulbo va a tener, digamos, una estructura, bueno, que no se está viendo en esta imagen, pero un conducto por donde va a pasar líquido cefalorraquídeo que se llama conducto ependimario, que es un canal a nivel central, que va a dirigirse por la médula espinal o médula oblongada, que continúa hacia arriba con la mitad inferior del bulbo, y la mitad superior se expande hacia el cuarto ventrículo. ¿Sí? A ver si tenemos otra imagen que les pueda decir, bueno, sí, acá. Acá, a esta altura, tendríamos el conducto ependimario, ¿sí? Aproximadamente. Se continúa hacia arriba con el cuarto ventrículo. Y hacia abajo para dirigirse como conducto ependimario por lo que es la médula espinal. Bien. Bueno, entonces, continuando con la superficie anterior de lo que es el bulbo raquídeo, tenemos un surco, bueno, vemos acá el surco bulbo protuberancial, el surco medio anterior, en la línea media, o fisura media anterior, también la pueden encontrar. Ambos lados de esta fisura media anterior encontramos las pirámides, ¿sí?, las pirámides vulvares, ven acá. Las pirámides vulvares, la particularidad que tienen es que son haces de fibras nerviosas de la vía córtico-espinal, que a esta altura, digamos, se dirigen y provienen de la circunvolución precentral de la corteza cerebral. Bien, si no recuerdan, traten de ver de vuelta el video de vías motoras, ¿sí?, que ahí se explica bien toda la vía córtico-espinal. Traten de relacionar cada uno de los videos que están viendo, ¿sí? Después lo que vemos es que aproximadamente a esta altura, ¿sí?, está lo que es la decusación motora, porque sabemos que los haces córtico-espinales se van a decusar aproximadamente en un 80%, van a dirigirse hacia el lado contralateral,
a la altura del bulbo raquídeo. Y acá está representado lo que es la decusación motora en la superficie anterior del bulbo. Bien. También tienen que recordar que a esta altura encontramos lo que son las olivas, que se encuentran posterolaterales a las pirámides, y son elevaciones ovales producidas por los núcleos olivares inferiores que se encuentran a esta altura. Bien. Y por supuesto, vamos a tener un surco que se va a denominar preolivar porque está antes que la presencia de la oliva, y en algunos libros pueden encontrar el surco retroolivar porque está posterior a la oliva, que es esa protrusión de las olivas vulvares a nivel del bulbo raquídeo. Bien, eso sería todo lo que es la vista anterior. En esta vista anterior de la configuración externa estamos viendo, bueno, lo mismo que vimos anteriormente, pero con los nombres de los nervios craneales. ¿Sí? Recuerdan que estamos viendo lo que es bien el tronco del encéfalo, el día de hoy. Bien, lo que es la vista lateral, ya algo habíamos nombrado, que vendría a ser la formación del cuarto ventrículo. Bien. En esta vista, este corte de sagital de tronco del encéfalo. Bien, y lo que es la vista posterior del tronco del encéfalo, acá estamos viendo a este nivel el mesencéfalo, el puente o protuberancia y la médula oblongada o bulbo raquídeo. Bien, entonces tenemos que en la vista posterior a nivel del mesencéfalo vamos a encontrar los 4 conículos o tubérculos cuadrigéminos. Tenemos 2 conículos superiores y 2 conículos inferiores, o también llamados tubérculos cuadrigéminos. Los conículos superiores van a ser para el centro de reflejos visuales, ¿sí? Eso es importante que lo recuerden, y los conículos inferiores van a ser para el centro auditivo, ¿sí? Y bueno, también podemos encontrar los pedúnculos superiores, que pueden ir hasta el cuerpo geniculado lateral, que en este dibujo no se ve. Bien. Bueno, eso es básicamente lo que aparece en la parte posterior de lo que es el mesencéfalo. Luego, a nivel de la protuberancia en la superficie posterior, vamos a encontrar que forma la mitad superior del piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Y tiene una forma triangular. Vamos a encontrar, bueno, ahora vamos a decir todo lo que es el piso del cuarto ventrículo, que sería toda esta zona, que tiene esta forma romboidal. A nivel de la protuberancia tiene forma de triángulo. Y vamos a encontrar que va a estar el surco medio, que lo va a dividir en 2 mitades simétricas, como se ve acá. Y vamos a encontrar la eminencia lateral, el colículo facial, bueno, todo eso representando lo que es el piso del cuarto ventrículo, que ya lo vamos a ver en detalle ahora en un ratito. Bien. Y el bulbo raquídeo en la superficie posterior también va a formar parte del piso del cuarto ventrículo. A esta altura va a formar lo que es el triángulo inferior. Y también vamos a tener un surco medio posterior, y vamos a encontrar otro surco, perdón, el tubérculo grácil, el tubérculo couniforme, pero bueno, son específicos que se encuentran en la superficie posterior del bulbo raquídeo. Bien. Bueno, en la vista esta posterior también estamos viendo acá parte de lo que es el cerebelo, ¿sí? Con las conexiones con el tronco del encéfalo, que vendrían a ser los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores. Bien, acá él les decía lo que aparece en bulbo raquídeo, en la región posterior, los núcleos cuneiforme y grácil, ¿sí? Con el surco medio posterior. Bien. Bueno, eso serían todas las identificaciones que tienen que hacer anatómicas del tronco del encéfalo. Bueno, y con respecto al piso del cuarto ventrículo, ven que tiene esta forma romboidal, ¿sí?
con un eje longitudinal mayor al eje transversal, y que podemos dividir en dos triángulos, ¿sí? Un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo superior va a estar a nivel de la protuberancia y el triángulo inferior va a estar a nivel del bulbo raquídeo. Bien. Digamos, piso de cuarto ventrículo, o también lo pueden encontrar en algunos libros como fosa romboidal, va a tener este eje mayor longitudinal, que es ese surco mediano, ¿sí? O tallo del cálamus, lo pueden encontrar en otros libros, ese surco mediano, y luego el eje transversal, que no tiene un nombre específico. Tenemos entonces los dos triángulos, el triángulo superior a nivel de la vista posterior de protuberancia. Tenemos entonces el surco mediano que les había nombrado. Tenemos la presencia de estas estrías que se ven acá, que son las estrías acústicas o estrías medulares, que van también a conectarse con el cerebelo. Vamos a encontrar la eminencia redonda o colículo facial o eminencia teres, lo pueden encontrar con esos tres nombres, que representa la salida del par craneal número 7, o sea, el nervio facial, que a esta altura va a ser como una rodilla, o sea, un codo que va a rodear el sexto par craneal o nervio abducens, ¿sí? Por eso va a formar como esta eminencia redonda o colículo facial o eminencia teres a este nivel de la protuberancia. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver más que nada en el triángulo superior. Y después en el triángulo inferior, a nivel de lo que es la protuberancia, perdón, a nivel de lo que es ya bulbo raquídeo o médula oblongada, vamos a tener el surco mediano a esta altura, que es continuación también del tallo del cálamus, ¿bien? Y vamos a encontrar la presencia del ala interna, ala blanca interna, o en otros libros lo pueden encontrar como se llama trígono del hipogloso, y justamente corresponde a la producción y la ubicación de lo que sería el núcleo del hipogloso mayor. Vamos a encontrar el ala gris, que también produce como una protrusión y viene a ser el trígono del vago, que es también del nervio vago, ¿bien? Y también vamos a encontrar el ala blanca externa, que vendrían a estar a esta altura los núcleos vestibulares. Bien, esto es para que, digamos, pongan stop, traten de recordar las estructuras que se encuentran en ambos triángulos, tanto el triángulo superior como el inferior, ¿sí? Y recuerden que van a ser, digamos, protrusiones de los pares craneales, y los pares craneales tendrían a formar parte del sistema nervioso periférico, pero que tienen un origen a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? No se amarguen si no lo entienden ahora, pero vamos a ir viendo cada uno de los nervios craneales y ahí ya les va a cerrar todo con respecto a esto, ¿sí? Para hacer un recordatorio, habíamos dicho al principio en la introducción lo que significaba o qué era la sustancia gris y qué es la sustancia blanca. La sustancia gris, recuerden que son los somas neuronales, y a nivel del sistema nervioso central se lo denomina núcleos, y a nivel del sistema periférico se los denomina ganglio, ¿sí? Donde tenemos sustancia gris. Y la sustancia blanca van a ser todos los haces nerviosos, los axones, ¿sí? De conexión de estas neuronas, que a nivel del sistema nervioso central se va a denominar haz, ¿sí? Y a nivel del sistema nervioso periférico se va a denominar nervio, ¿bien? A nivel de la sustancia gris, vamos a encontrar que va a formar núcleos propios dentro de lo que es el sistema nervioso central, y núcleos de los pares craneales, que van a ser propios de los pares craneales.
Y a nivel de sustancia blanca vamos a encontrar los haces. Bien, esto es como nomenclatura general y para recordar, ya son palabras que ya las estuvimos viendo. El mesencéfalo va a tener núcleos propios, ya los nombramos en un momento, pero los núcleos propios del mesencéfalo va a ser el núcleo rojo y la sustancia negra, como se ve en este dibujo, que van a tener funciones específicas y van a estar relacionados con los ganglios de la base. Las lesiones o alteraciones a nivel de estos núcleos van a dar la presencia de movimientos anormales. Movimientos anormales serían, por ejemplo, temblores, o la llamada enfermedad de Parkinson se debe a alteraciones a nivel de estos núcleos, ¿sí? En la protuberancia, los núcleos propios de la protuberancia van a ser estos que están acá, que son varios, que son los denominados núcleos pontinos, ¿bien? Y en los núcleos pontinos es donde hacía y pasaba parte de lo que era la vía motora, ¿bien? En el bulbo raquídeo vamos a tener los núcleos propios que van a ser las olivas vulvares, que ya las nombramos, que aparecían en la configuración externa del bulbo raquídeo, ¿bien? Y bueno, recuerden acá es otra imagen para que sepan lo que es el entrecruzamiento de los haces y la decruzación piramidal a nivel del bulbo raquídeo, que representa, digamos, la decusación, es decir, las fibras que se pasan al lado contralateral de esta vía córtico-espinal, ¿sí? Esta es la decusación y cómo se ve en la macroscopía, en los preparados anatómicos, ¿sí? Estamos viendo es una vista anterior, es el tronco, perdón, la protuberancia, y acá los hemisferios cerebelosos. Bueno, estos serían todos los pares craneales que vamos a ir viendo, más, digamos, vamos a ver un video de cada uno para que sepan cómo es su origen. Para estudiarlos vamos a ver que cada uno de los nervios van a tener distintas funciones. Vamos a ver que los pares craneales pueden ser nervios sensitivos, nervios motores, o nervios mixtos, o nervios sensoriales. Sensoriales quiere decir que va a traer la información de una vía sensorial, ya sea el olfato, la visión, ¿sí? Y eso, en los nervios craneales que vamos a ver, algunos pueden ser mixtos. ¿Qué quiere decir? Que va a tener información motora y información sensitiva, y además también puede llegar a tener información sensorial. ¿Bien? Tenemos en total 12 pares craneales que tienen su numeración por la salida de los agujeros del cráneo y por cómo se empezaron a describir los anatomistas. Y tenemos del primero al 12º, el primero es el nervio olfatorio, lo vamos a ver acá como modo de introducción. El segundo par craneal es el nervio óptico, que lo estamos viendo a esta altura, con el quiasma óptico. El tercer par craneal, a nivel de la fosa interpeduncular, estamos viendo emerger, que el tercer par craneal se va a encargar de los movimientos de los músculos extrínsecos del ojo, ¿sí? Es el motor ocular común. El cuarto par craneal o patético, el quinto par craneal o trigémino, que lo veíamos a ambos lados de la protuberancia, el sexto par craneal o motor ocular externo, bien, que lo veíamos emerger del bulbo, del surco bulbo protuberancial, el séptimo par craneal, el vestíbulo coclear o octavo par, el noveno par o glosofaringio, el décimo par o nervio vago, el onceavo par o accesorio y el doceavo par o hipogloso. ¿Sí? Ya vamos a ver cada uno de los pares craneales que son importantes. Bien, este es otro esquema para que vean la salida de los pares craneales como modo introductorio. Les recuerdo, este es el primero, es el nervio olfatorio, el segundo es el nervio óptico, el tercero es el motor ocular común o oculomotor, el cuarto par es el nervio troclear, el quinto o nervio trigémino, el sexto par o abducens, el séptimo par o nervio facial, el octavo par o vestíbulo coclear,
el noveno par o glosofaringio, el onceavo par o accesorio y el doceavo par o hipogloso mayor. Bien, esos son todos los pares craneales que vamos a ver, y son importantes que recuerden que muchos van a salir o van a tener su origen aparente a nivel de tronco del encéfalo, ¿sí? Por eso los introduje en la clase de hoy. Bien, y bueno, ahora vamos a pasar entonces a hablar un poco sobre el cerebelo. El cerebelo se le suele decir como que es el cerebro pequeño, está ubicado a nivel de la fosa craneal posterior. Va a desempeñar un papel muy importante en el control de la postura y movimientos voluntarios, y va a influir en forma inconsciente en la contracción suave de los músculos voluntarios y coordinación. Como les dije, les repito, está ubicado en la fosa craneal posterior, va a estar cubierto por la denominada tienda de cerebelo, que habíamos nombrado, que dividía lo supratentorial de lo infratentorial. Bueno, el cerebelo va a estar cubierto por parte de la tienda del cerebelo, ¿sí? Y bueno, acá estamos viendo una imagen, un corte sagital, que encontramos parte del cuarto ventrículo y el tronco del encéfalo que estamos viendo hasta recién. Esto es una estructura que tiene gran tamaño, tiene esta forma como de coliflor, va a estar cubierto, como les dije, por la tienda del cerebelo, y va a estar formado por dos hemisferios cerebelosos y un vermis en el centro. Ahora vamos a ver otra imagen donde se ve mejor. Y lo que tiene de particular es que va a estar conectado al tronco del encéfalo por medio de estos tres pedúnculos cerebelosos, que van a ser pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores. Bien. En cuanto a las funciones específicas nuevamente del cerebelo, tienen que recordar que se va a encargar de coordinar los movimientos voluntarios especializados al influir sobre más que nada la actividad muscular, va a controlar el equilibrio y a su vez el tono muscular, y va a recibir información colateral de los sistemas sensoriales y sensorial especial. Bien. Recuerden que en caso de que haya lesiones a nivel del cerebelo, el paciente va a tomar esta marcha, que vemos acá en el video, que es una marcha atáxica, ¿sí? El paciente, como ven, está abriendo las piernas, o sea, aumentando la base de sustentación para poder controlar el equilibrio, y ven que, digamos, se mueven hacia un lado o hacia el otro, o sea, tiene como una lateropulsión para lograr el equilibrio y poder caminar en forma normal. Se ve muchas veces este tipo de marcha en intoxicaciones alcohólicas, ¿sí? Porque uno de las primeras células que se empiezan a afectar por la intoxicación alcohólica son las del cerebelo, y por eso mismo adquieren este tipo de marcha, ¿sí? También está alterada lo que es la dismetría, o sea, el paciente con una alteración a nivel cerebeloso no puede hacer bien la prueba del índice nariz, ¿sí? El paciente no toca la nariz en forma correcta, sino que hay una dismetría, y eso también se debe a alteraciones a nivel del cerebelo. ¿Bien? Bueno, como les decía, la configuración externa del cerebelo, teníamos dos lóbulos cerebelosos, perdón, dos hemisferios cerebelosos, unidos por un vermis, que ocupa la línea media y se ve acá, y los dos hemisferios que se ven acá, esto es en una vista superior, ¿bien? Y vamos a ver que el cerebelo, a su vez, va a estar dividido en tres lóbulos principales: un lóbulo anterior, un lóbulo medio o posterior, y un lóbulo llamado flóculo nodular. Bien, y a su vez va a tener una fisura primaria, que la vemos acá, y una fisura horizontal, que la vemos acá. Bien, esto es en la vista superior. Bien, en la vista que tenemos acá de perfil, está, digamos, graficado los lóbulos que tiene el hemisferio cerebeloso.
como les dije y les repito, tiene un lóbulo anterior, ¿sí? Un lóbulo posterior, o en algunos libros lo pueden encontrar como lóbulo medio, y un lóbulo más pequeño se llama lóbulo flóculo nodular. ¿Bien? Esos serían los lóbulos del cerebelo. A su vez, el cerebelo se va a componer de sustancia gris, denominada corteza, que se va a encontrar en la periferia, ¿sí? Y a nivel central va a estar la sustancia blanca, que va a ser interna. Al corte, o sea, en un corte sagital, vemos esta estructura que forma como un árbol, ¿sí? Y se le denomina árbol de la vida, donde se ven las distintas láminas o fóleas, que le suelen decir, y tienen, bueno, cada uno un nombre, no importa para ustedes, pero sí sepan que está al corte sagital, se ve así como si fuera un árbol, y se denomina árbol de la vida. ¿Bien? A nivel funcional, ¿sí? O áreas funcionales del cerebelo, va a tener una corteza a nivel del vermis, que, digamos, como funcionalmente va a ser atribuida por los movimientos del eje mayor del cuerpo, es decir, cuello, hombros, tórax, abdomen y caderas. O sea, toda la parte central del cuerpo se va a encargar el movimiento, el vermis, y las áreas laterales de los hemisferios van a servir para la planificación de los movimientos y la evaluación consciente de los movimientos en ambos hemisferios cerebelosos. ¿Bien? A su vez, va a tener núcleos el cerebelo que se llaman núcleos intracerebelosos, que son masas de sustancia gris incluidas dentro de la sustancia blanca del cerebelo, y vamos a encontrar el denominado núcleo interpósito, que va a estar a su vez compuesto por el núcleo globoso y emboliforme. Vamos a encontrar el núcleo dentado, que está representado con este color rojo, ¿sí? Y el núcleo fastigio. Bien, el núcleo fastigio más que nada va a servir para lo que es el tono muscular, y los demás núcleos van a servir más que nada para la actividad motora ipsilateral. Bien, a su vez el cerebelo va a tener vías cerebelosas eferentes que van a ayudar e influir en la actividad motora y tono muscular. Bien. En cuanto a la irrigación del cerebelo, acá estamos viendo una vista rostral de lo que es el mesencéfalo y cerebelo, donde vemos que a esta altura, el número 3 es el tronco basilar. Acá vemos la arteria cerebral posterior, y el número 5 que ven acá, es el que me importa que sepan de esta imagen, es la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Que va a dar dos ramos, un ramo lateral y un ramo medial para los hemisferios cerebelosos. ¿Bien? A su vez, en esta imagen, que es una vista anterior de lo que es tronco del encéfalo y cerebelo, tenemos el tronco basilar, ¿sí? Que el tronco basilar, ya lo vamos a ver en la clase de irrigación, pero está formado por las dos arterias vertebrales que ven acá. Ven acá que las dos arterias vertebrales se unen formando un tronco. Bueno, este tronco se llama tronco basilar o arteria basilar. Y a esta altura va a dar esta rama, ¿sí? Que es la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, ¿sí? Que es importante que la sepan porque forma parte de la irrigación, ¿bien? Y por último, tenemos acá las tres arterias que quiero que sepan que se encargan de la irrigación del cerebelo, que están pintadas en negrita, que es la arteria cerebelosa superior, que ya la nombramos, y estamos viendo acá, se veía mejor en la vista rostral, ¿bien? El número 4, que es la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, que sale del tronco basilar, ven acá. Y el número 8, que es la arteria cerebelosa posterior-inferior, que sale directamente de la arteria vertebral. ¿Bien?
Entonces, la irrigación de cerebelo, como para concluir, está dada por 3 arterias. La arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebelosa posteroinferior. ¿Bien? ¿De dónde provienen estas arterias? La arteria posteroinferior, la arteria cerebelosa posteroinferior, va a salir directamente de la arteria vertebral, y la arteria cerebelosa anteroinferior va a salir directamente del tronco del encéfalo. Perdón, del tronco basilar, ¿sí? O arteria basilar. Bien, esas son las 3 arterias y en cuanto a la irrigación de cerebelo. Acá tienen nuevamente para que ustedes pongan stop el video y traten de identificar las arterias que estuvimos diciendo recién. Acuérdense, la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebelosa posteroinferior. ¿Bien? Bueno, esta es una imagen de un corte sagital de una resonancia magnética, en donde ven que puede existir patologías que afecten directamente o solamente parte del cerebelo. Acá ven, hay una atrofia cerebelosa bastante importante, ¿sí? Y bueno, como para que vean que se puede llegar a ver en una resonancia magnética o en imágenes algunas patologías que tengan que ver con el cerebelo y por qué es importante estudiarlo y saberlo. Bueno, espero que no hayan quedado así con toda la información que les di. Nos vemos en la próxima clase de neuroanatomía. Muchas gracias.